Hola, soy el doctor Juan Vélez. El día de hoy hablaremos sobre antidepresivos multimodales y nuevas fronteras en el tratamiento antidepresivo. La investigación de antidepresivos ha progresado a pasos agigantados en los últimos 60 años. Hemos pasado desde encuentros serendipitosos con el medicamento adecuado a la capacidad de investigar moléculas con acciones específicas para lo que queremos hacer. Pero esto toma mucho tiempo. Investigar un nuevo antidepresivo puede tomar entre 10 y 15 años para tratar de diferenciar entre 5.000 productos distintos hasta llegar a 5 que entran en pruebas y finalmente un solo producto que será aprobado, con unos costos bastante elevados. Los fármacos de diseño fueron el siguiente paso lógico en la investigación de medicamentos antidepresivos. Un fármaco de diseño se refiere a un medicamento en el que buscas una acción muy específica o muy particular. El grupo de Benny Van Andersen en Dinamarca buscaba medicamentos que pudieran al mismo tiempo bloquear el transportador de serotonina y ser agonistas de un receptor específico llamado 5-HT1A. Para no hacer el cuento muy largo, este receptor es extremadamente necesario para el tratamiento de la depresión, o probablemente el más importante. ¿Qué es multimodal? El fármaco que descubrió el grupo de Benny Van Andersen es un fármaco multimodal. Multimodales son aquellos fármacos que tienen dos mecanismos de acción diferenciados que se complementan, ya sea en tener menos efectos secundarios o bien en tener mayor eficacia terapéutica. De los fármacos que están en su pantalla, usted podrá ver que están los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Este grupo de medicamentos solamente bloquean al transportador de serotonina y por lo tanto no son multimodales. En el caso de los duales, estos medicamentos bloquean al transportador de serotonina y al transportador de noradrenalina. Solamente bloquean transportadores. Por lo tanto, no son multimodales. En el caso de fármacos atípicos, como agomelatina, es un fármaco que puede bloquear o agonizar receptores específicos. En este caso es agonista de melatonina 1, agonista de melatonina 2 y antagonista de 5-HT2C. Pero no bloquea los mecanismos del transportador, por lo tanto, no es multimodal. Vortioxetina, que es el fármaco del grupo de Andersen, este medicamento bloquea la recaptura de serotonina y al mismo tiempo es agonista y antagonista de receptores específicos, complementando su acción farmacológica, y esto es lo que lo hace multimodal. Vortioxetina es un nuevo fármaco. Los investigadores buscaban que el medicamento tuviera la capacidad de bloquear al transportador de serotonina y al mismo tiempo ser agonista de los receptores 5-HT1A y antagonista del receptor 5-HT3. No sabían que el medicamento tenía otras capacidades. Después de que se empezó a investigar, se descubrió que el medicamento era antagonista parcial de 5-HT1B, antagonista de 5-HT1D y antagonista de 5-HT7. Todos estos receptores terminan teniendo una utilidad muy particular en el tratamiento de la depresión, como iremos viendo más adelante. Para explicar el mecanismo de acción de vortioxetina, es necesario enfocarnos en algunos circuitos neuronales específicos que tienen que ver con la depresión. La red de modo predeterminado es una serie de circuitos neuronales interconectados que contienen entre sí a la corteza prefrontal medial, a la corteza parietal lateral y a la precuña y al cíngulo posterior. Este es un circuito cerebral basal, está activado en todo momento. Aún bajo anestesia general, este circuito cerebral está activado. Pero resulta que durante un cuadro depresivo mayor, el circuito está hiperactivado, está funcionando más allá de la normalidad. Y esto tiene que ver con que el paciente constantemente tenga un sesgo negativo de información. Los síntomas como la tristeza, la pérdida de interés por las actividades de la vida diaria, los sentimientos de inutilidad o de culpa, e incluso los pensamientos de muerte y suicida, tienen que ver con la red de modo predeterminado hiperactivado. Es como si el paciente no pudiera dejar de pensar en negativo. La modulación de este circuito tiene que ver con la solución de la mayor parte de estos síntomas y tiene mucho que ver con la modulación de circuitos serotoninérgicos. Como pueden ver en el corte medial del cerebro, están los diferentes circuitos de serotonina que se modulan a través de bloquear al transportador de serotonina.
Y esto es precisamente lo que permite que la mayor parte de los antidepresivos ejerzan su función. Vortioxetina no es la excepción. Al tener este mecanismo de acción, tiene el mecanismo más básico que le permite ser un antidepresivo eficaz. Vortioxetina es eficaz en todos los síntomas de la depresión, no únicamente en algunos de ellos. ¿Por qué es importante hacer esta separación? La mayor parte de la investigación de antidepresivos se hace con escalas clínicas, es decir, si mejora ciertos puntos en una escala, el medicamento se considera eficaz. Pero es importante buscar los detalles finos. En el caso de vortioxetina, podríamos ver cómo en todos los diferentes aspectos de la escala de Montgomery-Åsberg para depresión, que fue la usada en la mayor parte de sus estudios, el medicamento resulta eficaz en cada uno de los síntomas, y no nada más en algunos de ellos. No basta con tener un mecanismo de acción adecuado. Es necesario probar su eficacia como antidepresivo, y vortioxetina no es la excepción. En los metaanálisis de los ensayos aleatorizados a 6 a 8 semanas, se puede ver claramente cómo vortioxetina tiene esta capacidad antidepresiva. Si ustedes se fijan en el recuadro rojo que está abajo, podrán ver los metaanálisis realizados en Europa, que son quizás los más importantes. Y aquí podemos ver claramente cómo conforme avanza la dosis de vortioxetina desde 5 hasta 20 miligramos, se separa claramente del placebo, demostrando su eficacia, pero no solamente eso, también demostrando que el medicamento tiene una capacidad de escalarse de acuerdo a la dosis, siendo más eficaz en 10 miligramos, aún más eficaz en 15 miligramos y aún más eficaz en 20 miligramos, aunque la dosis terapéutica habitual es la de 10 miligramos al día. Como dijimos en el mecanismo de acción de vortioxetina, el medicamento es bloqueador parcial de 5-HT1B y bloqueador completo de 5-HT1B o antagonista. ¿Qué significa esto? Ambos grupos de receptores se encuentran en los núcleos del RACE. Los núcleos del RACE son una serie de neuronas que tienen que ver con la producción de la serotonina. Al estar en estos sitios y ser bloqueados, lo que permiten es que se incremente el flujo de serotonina. De tal manera que aunque tú tengas un bloqueo de aproximadamente 65%, el incremento de flujo de serotonina te permite tener un efecto serotoninérgico sólido y adecuado para los pacientes sin tantos efectos secundarios. Este siguiente aspecto de vortioxetina es sumamente interesante. Resulta que los antidepresivos tienen diferentes porcentajes de modulación del transportador de serotonina. En general, se considera que entre un 80 y un 90% sería el bloqueo adecuado del transportador de serotonina para ser antidepresivo. Pero esto generalmente tiene muchas consecuencias para el paciente a nivel de efectos secundarios. Esto hace, por ejemplo, que los efectos sexuales secundarios sean más patentes en los medicamentos más serotoninérgicos. Pero tiene que ver específicamente con el bloqueo de la recaptura. Ahora bien, vortioxetina es un fármaco que tiene diferentes porcentajes de bloqueo de acuerdo a la dosis que se utiliza. En la dosis habitual, que es de 10 miligramos, es aproximadamente un 65% de bloqueo y un 80% o más de bloqueo en 20 miligramos. Podríamos esperar con esto que los efectos secundarios en 20 miligramos sean parecidos a otros antidepresivos, pero que en la dosis habitual de 10 miligramos fueran menores que otros antidepresivos. Hay un punto importante que aclarar aquí. El porcentaje de bloqueo de 65% es menor del estándar. Sin embargo, a la hora de revisar cómo le va a vortioxetina con, digamos, escitalopram, un fármaco muchísimo más potente para la recaptura de serotonina, los niveles de serotonina con vortioxetina son significativamente mayores para vortioxetina que para escitalopram. Y esto es demostrado en diferentes ensayos clínicos. ¿Por qué está pasando esto? Tiene que ver con las capacidades multimodales de vortioxetina, que tiene la capacidad de acelerar el flujo de serotonina y no nada más se basa en el bloqueo de la misma, como veremos más adelante con algunos de sus receptores, los cuales terminan siendo modulados de forma adecuada en las dosis de 10 miligramos, 5 miligramos y 20 miligramos. No solo es necesario saber cuántos pacientes se retiran del medicamento por efectos secundarios,
sino que es importante saber cuáles son los efectos secundarios específicos del fármaco. En el caso de vortioxetina, el único efecto secundario relevante son las náuseas. Las náuseas son un efecto de clase de los antidepresivos. Prácticamente todos pueden provocar náuseas. El porcentaje en que vortioxetina en su dosis habitual de 10 miligramos provocó náuseas fue de 25%, contra 30% en 20 miligramos de vortioxetina y bien 35% para duloxetina y para venlafaxina. Otro punto muy importante es qué hacer con las náuseas. Cuando aparecen las náuseas, generalmente lo van a hacer después de la primera semana de tratamiento y pueden durar desde algunos días hasta máximo de 3 semanas más. ¿Qué hacer con tu paciente si tiene náuseas? Y esto no es nada más para vortioxetina, se puede aplicar en cualquier antidepresivo. Puedes dividir las comidas del paciente en comidas más pequeñas y más frecuentes. Y lo otro es darle el medicamento al paciente con la cena para evitarse la presencia de náuseas a lo largo del día y facilitar la tolerancia del medicamento. Estas medidas pueden ser más que suficientes para lidiar con las náuseas tan molestas de cualquier antidepresivo. Ahora bien, hay de los demás efectos secundarios. Vortioxetina no genera problemas ni de somnolencia excesiva ni de insomnio, afectando lo mínimo posible la arquitectura de sueño de los pacientes, incluso en estudios hechos con polisomnografía. Otro punto importante es que no hay un incremento de peso con el medicamento. Comparado con placebo, vortioxetina subió a los pacientes 0.4 kilos y el placebo 0.6 kilos. Es que no hay una diferencia importante. Por último, y no menos importante, son los efectos sexuales secundarios emergentes. Con vortioxetina en la dosis de 10 miligramos, los efectos sexuales secundarios emergentes son muy parecidos a lo que tendrías con el placebo. En la dosis de 20 miligramos empiezan a acercarse a lo que se presenta con los demás antidepresivos, cerca de un 40 o 44%. Esto tiene que ver precisamente con el porcentaje de recaptura de serotonina que ya hablábamos hace unos momentos. Ahora bien, hay incluso un estudio comparativo contra escitalopram, en el cual pacientes que ya tenían efectos sexuales los cambian de un inhibidor selectivo de recaptura aleatoriamente a vortioxetina o a escitalopram. Y lo que sucede es que los pacientes con vortioxetina recuperan significativamente más los efectos sexuales secundarios, es decir, mejoran los pacientes en la parte sexual y además, comparado con escitalopram, no pierden eficacia, por lo que lo hace cuando menos tan eficaz como escitalopram. Una forma de medir la tolerancia de un medicamento o sus efectos secundarios es con los pacientes que se retiran tempranamente del estudio por la presencia de efectos secundarios. Con más de casi 5,000 pacientes en los primeros 10 estudios de vortioxetina, se pudo ver cómo el retiro de pacientes es menor del 1%, sin importar cuál sea la dosis de vortioxetina que se está utilizando. Como podemos ver en el recuadro rojo, tanto la dosis de 5 miligramos como la dosis de 10 miligramos están muy cercanas al placebo en el número de retiros. Conforme nos acercamos a la dosis de 20 miligramos, comparativo con duloxetina, otro antidepresivo, tenemos un número de retiros muy parecido. Y en el caso de venlafaxina, que tenía una dosis de 225 miligramos en esos estudios, fue por supuesto mucho menos tolerado. El punto final es, en dosis de 10 miligramos, vortioxetina es mucho mejor tolerada, cuando menos, que los otros antidepresivos contra los cuales fue estudiada. Otro punto importante en cuanto a efectos secundarios es la presencia o ausencia del síndrome por descontinuación. Este es un síndrome caracterizado por la presencia de diferentes síntomas muy molestos para el paciente después de que deja un antidepresivo. Generalmente, esto ocurre con los antidepresivos que inhiben recaptura de serotonina y de noradrenalina al mismo tiempo, es decir, con los fármacos duales. ¿Cómo sucede este síndrome por descontinuación? Generalmente, al suspender el fármaco, el enfermo puede empezar a sentir molestias como malestares musculares mal definidos, como cuerpo cortado, mareos, náuseas importantes,
que terminan haciendo que el paciente tenga una pésima experiencia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque diferentes fármacos tienen diferentes perfiles. En el caso de vortioxetina, no existe el efecto de descontinuación, es decir, comparado contra duloxetina, que es un dual y sí tiene síndrome por descontinuación, vortioxetina carece de esto, lo cual es una gran ventaja para vortioxetina. Vale la pena aclarar en este punto que cuando uno hace un cambio de un fármaco a otro y vas a quitar un fármaco que tenga síndrome por descontinuación, debes hacerlo lo más despacio posible, pues de otra forma el paciente presentará las molestias y lo más seguro es que se les achaque al nuevo medicamento que le estás poniendo y lo abandone. De tal forma que es importante avisarle al paciente que se va a quitar un fármaco que pueda causar descontinuación, sobre todo si vas a quitar un medicamento dual. En el caso de vortioxetina, no tendrías este problema, ya que carece de síndrome por descontinuación. El receptor 5-HT1A es uno de los principales implicados en el tratamiento de la depresión y en la eficacia antidepresiva. Es posible que sea uno de los puntos más finos y más importantes de vortioxetina. Entendemos ahora que el ser agonistas de este receptor causa mayoritariamente el efecto antidepresivo, y esto es para la mayor parte de los antidepresivos, que terminan elevando la serotonina de forma indirecta, aumentando el agonismo 5-HT1A. Vortioxetina lo hace de forma directa, va sobre el receptor que necesitamos. ¿Por qué necesitamos a este receptor? Sucede que este es el receptor ligado al mecanismo de neurogénesis. La mayor parte de la neurogénesis asociada a los antidepresivos y muy posiblemente a una parte importante de su efecto tiene que ver con ser agonista de 5-HT1A y es precisamente lo que logra vortioxetina. La estimulación del receptor 5-HT1A es uno de los principales mecanismos necesarios para el tratamiento de la depresión. El receptor 5-HT1A se encuentra principalmente en el hipocampo, aunque también se expresa en el lóbulo frontal del cerebro. La mayor parte de los antidepresivos terminan estimulándolo de manera indirecta, a diferencia de vortioxetina, que lo hace de forma directa. ¿Por qué es tan importante este receptor? Resulta que el receptor 5-HT1A está ligado a los mecanismos de neurogénesis, que ahora entendemos son sumamente importantes en el tratamiento de depresión y muy posiblemente su eficacia en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En general, para estudiar la neurogénesis, se hace a través de células que expresan una proteína llamada doble cortina. Esta proteína se expresa cuando una neurona está creciendo o arborizándose, es decir, bajo mecanismos de neuroplasticidad. En el caso de vortioxetina se hicieron experimentos comparados contra placebo, esta solución salina, contra fluoxetina y vortioxetina en dosis bajas y en dosis altas. Lo que resultó fue lo siguiente: compararse contra el placebo, fluoxetina, que es un antidepresivo que ha sido muy estudiado para estos mecanismos de neurogénesis, demuestra arborizaciones secundarias. En otras palabras, está presentando neuroplasticidad. En el caso de vortioxetina, en la dosis mínima, que es de 5 miligramos, también se presentan arborizaciones secundarias, muy parecido a lo que hace fluoxetina. Pero en dosis de 20 miligramos, vortioxetina presenta incluso arborizaciones terciarias, es decir, parece que la neurogénesis que se presenta con vortioxetina es mayor que la que estamos encontrando, cuando menos, que con el antidepresivo de fluoxetina. ¿Cómo podríamos ver reflejado este cambio en la neurogénesis que tenemos con vortioxetina? Una forma es con los estudios a largo plazo. En el caso de vortioxetina, se hizo cuando menos un estudio que sigue a los pacientes durante un año completo. Inicialmente son pacientes que fueron aleatorizados a 8 semanas de tratamiento contra placebo. Al final del estudio, se le pide a los pacientes que quienes se quieran quedar pueden seguirse ya sin placebo, únicamente con el medicamento activo, en este caso vortioxetina, a largo plazo, es decir, por un año. ¿Qué es lo que se puede ver en este estudio? De entrada, lo primero que quisiéramos saber es que los pacientes, al cabo de un año de tratamiento, no pierdan el efecto antidepresivo. Esto se demuestra de manera adecuada con este estudio.
en que al cabo de los 12 meses, los pacientes no pierden eficacia antidepresiva. Al contrario, algo interesante es que el porcentaje de remisión pareciera incrementarse desde la semana 0, cuando arranca el estudio de mantenimiento, hasta la semana 52 cuando termina, pasando desde un 42% hasta un 83%. Algo importante con estos estudios es que a veces puede haber un poco de sesgo, es decir, ¿qué pacientes se quedarían a un estudio de 52 semanas? Pues los pacientes a los que les va a ir bien. Y eso haría que yo tuviera aparentemente una mayoría de pacientes con muy buena respuesta. ¿Cómo puedo ver estadísticamente qué pasaría si se hubieran quedado los pacientes a los que no les va bien con el tratamiento? Hay una medida que se llama la última observación llevada hacia adelante. Es decir, si tengo un paciente con mala respuesta en el día 1 y se fue, yo voy a considerar que ese paciente se quedó con su mala respuesta hasta el final del año completo. Y esto me permitiría saber, incluso con las malas respuestas, qué tanto tuve de remisión al final de las 52 semanas. Y resulta que el porcentaje de remisión, incluyendo a las malas respuestas, está arriba del 70%, que es mayor de lo que hemos encontrado en otros estudios. Este es un dato interesante. ¿Qué hay de la eficacia en pacientes que tengan una mala o una pobre respuesta antidepresiva previa? Este es un estudio muy interesante liderado por Stuart Montgomery y publicado en el 2014. En este estudio se estudiaron 501 pacientes. Estos pacientes tenían como común denominador una mala respuesta a inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o bien una mala respuesta a inhibidores duales. ¿Cuáles medicamentos habían probado los pacientes sin éxito? Citalopram, escitalopram, paroxetina, sertralina, duloxetina y venlafaxina, en dosis adecuadas al menos por 6 semanas. Estos pacientes de mala respuesta fueron aleatorizados a vortioxetina entre 10 y 20 miligramos o a agomelatina entre 25 y 50 miligramos. La razón de elegir a la agomelatina como comparador tiene que ver con que es un medicamento atípico que no comparte mecanismos de acción con los medicamentos que previamente no habían funcionado. ¿Cómo les fue a los medicamentos? Resulta que al cabo de las 6 semanas, vortioxetina fue significativamente superior en respuesta y remisión a agomelatina, demostrando su eficacia antidepresiva cuando menos contra un antidepresivo. Pero este no es el punto más importante de este estudio. La remisión de los pacientes a la semana número 6 con vortioxetina fue de aproximadamente 55%. ¿Por qué es tan importante hacer hincapié en esto? De acuerdo a estudios previos que tenemos, la respuesta antidepresiva generalmente es de 25% de remisión en la primera intención. Esto implica que un 55% de remisiones es un porcentaje elevadísimo, cerca del doble o poco más del doble de la remisión esperada, incluso en pacientes con mala respuesta antidepresiva previa. ¿Qué hay de 5-HT7? Vortioxetina bloquea también este receptor. Mayoritariamente 5-HT7 se encuentra en el hipotálamo, uno de los centros reguladores energéticos más importantes del cerebro humano. ¿Qué hay de la parte antidepresiva de 5-HT7? 5-HT7 ha sido ligado al mecanismo antidepresivo de múltiples fármacos, incluso de algunos antipsicóticos y moduladores del estado de ánimo, que empiezan a demostrar eficacia antidepresiva. Además de esto, 5-HT7 regula ciclos circadianos y parece tener, cuando menos, algún tipo de acción sobre la memoria, el aprendizaje y el sueño, así como la regulación energética. Parece que este mecanismo de acción termina sumándose a la eficacia antidepresiva del fármaco, aunque no sabemos el mecanismo exacto por ahora. El siguiente mecanismo a explicar es el del bloqueo de 5-HT3. Este es un receptor de serotonina. Bloquearlo significa modificar la función de un par de circuitos neuronales que tienen que ver mucho con la depresión. Los explicaré de la mejor manera posible. Hablamos hace un momento de la red de modo predeterminado. Esta red no funciona sola, como todo el cerebro tiene que interactuar con otros circuitos. Uno de los circuitos con los que va a interactuar
es con la red de salida. Esta red de salida es como un switch de encendido y apagado, cuyo trabajo es poder pasar de la red de modo predeterminado, que está activa cuando tu cerebro está en reposo, a algún modo de acción en realizar alguna cosa, en planear alguna cosa o incluso en ejecutar alguna acción específica. Esta red de salida se encuentra principalmente en la ínsula y en el cíngulo anterior. Otra red que tiene que ver de manera muy cercana con esto es la red ejecutiva de control. Esta red ejecutiva de control está en buena medida en la circunvolución frontal medial y en la circunvolución interparietal. Esta red ejecutiva de control tiene que ver con echar a andar las cosas, con planear y con funcionar adecuadamente. ¿Qué sucede durante un cuadro depresivo? Tenemos una red de modo predeterminado hiperactiva, en que el paciente todo el tiempo piensa en negativo. Tengo una red de salida hipoactiva, que hace difícil que el paciente salga de sus pensamientos negativos constantes y entre en acción. ¿Qué significa eso? El paciente con depresión tiene lentitud de pensamiento, uno de los síntomas depresivos importantes para el diagnóstico. ¿Qué hay de la red ejecutiva de control? Sucede que primero se va a tardar la red de salida en activarse y que una vez que se activa, apaga la red de modo predeterminado y echa a andar a la red ejecutiva de control, esta red está hipoactiva y esto hace que el paciente no pueda pensar adecuadamente, le cueste trabajo tomar decisiones, esté sumamente distraído y por lo tanto le genere problemas importantes en su funcionalidad que se va a ver severamente afectada. Este es un síntoma más de la depresión, de forma que estas otras dos redes explican más síntomas depresivos. El problema con estas redes es que no son reguladas directamente por serotonina y por esa razón la mayor parte de los antidepresivos no modifican la modulación de estas redes neuronales. Estas redes dependen de dopamina, noradrenalina, acetilcolina e histamina. Y hay un receptor que tiene que ver con su función, 5-HT3, un receptor de serotonina que se encuentra principalmente en el núcleo caudado y en el putamen. ¿Para qué me sirve bloquear 5-HT3? El asunto es el siguiente. Al bloquear 5-HT3, esto va a permitir que las interneuronas GABA del lóbulo frontal se apaguen. No les hago el cuento muy largo. Esto hace que se libere muchísima más noradrenalina, dopamina, histamina y acetilcolina en estos circuitos, tanto en la red de salida como en la red ejecutiva de control, facilitando la función de los circuitos y haciendo que el paciente recupere su capacidad para tomar decisiones, que ya no esté distraído, que ya no esté lento para pensar y por lo tanto recupere estos síntomas tan difíciles de la depresión. Con los antidepresivos anteriores, hasta en la mitad de los pacientes tratados exitosamente permanecían con estos síntomas. Es posible que al estar modulando 5-HT3 tengamos mayores respuestas con los enfermos, como veremos más adelante. El bloqueo del receptor 5-HT3 puede resultar intimidante, de tal manera que quisiera hacer una explicación quizás más sencilla que la que vimos hace un momento. Cuando hablaba de interneuronas GABA, son interneuronas que se encuentran principalmente en el lóbulo frontal del cerebro. Por lo tanto, el bloquear este receptor lo que va a hacer es incrementar las sustancias noradrenalina, dopamina, histamina y acetilcolina en el lóbulo frontal específico. Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Dijimos que el receptor 5-HT3 tiene que ver con la modulación de síntomas depresivos como la lentitud de pensamiento, la dificultad para tomar decisiones e incluso la dificultad para concentrarse de los enfermos. En pruebas reales con pacientes se investigó cuál era la diferencia entre vortioxetina y duloxetina. Resulta que en pruebas objetivas, vortioxetina fue significativamente mejor que duloxetina en mejorar la velocidad de pensamiento, la capacidad de atención y la función ejecutiva de los enfermos. En este caso, la prueba utilizada se llama DSST. Es una prueba de sustitución de dígitos y símbolos que
que permite medir adecuadamente si el paciente tiene mayor capacidad de atención, es más rápido para pensar y puede ejecutar más rápidamente las cosas, dándole una clara ventaja a vortioxetina. En el caso del otro antidepresivo, se quedó al nivel del placebo, que es algo parecido a lo que se había visto en estudios previos, donde otros antidepresivos, incluyendo citalopram, tampoco lograban superar al placebo en estas funciones tan específicas y tan importantes para la depresión. Uno de los puntos más importantes en el tratamiento de la depresión en el mundo moderno es la mejoría de la funcionalidad de los enfermos. No queremos únicamente que el enfermo se quede sin síntomas depresivos. Queremos que mejore su funcionalidad. Queremos que sea el mismo que era antes. En este estudio se compara placebo, duloxetina y vortioxetina con una escala que se llama UPSA, que mide habilidades de la vida diaria. ¿Qué habilidades? Manejo financiero, como contar dinero y hacer cuentas, como pagar las cuentas, uso del teléfono, hacer citas con el médico, tareas domésticas, como hacer la lista de compras, usar el transporte público e incluso preparar un día de campo. Estas tareas sencillas, aunque no lo crean, los pacientes con depresión suelen fallar en ellas invariablemente, por los mismos síntomas que decíamos hace rato. Al comparar la mejoría en la escala con duloxetina contra vortioxetina termina siendo significativamente superior a duloxetina en la mejoría de estas tareas de la vida diaria, que reflejan una mejoría en el funcionamiento del paciente muchísimo más clara, quedando duloxetina muy parecida al placebo. Esto redondea este asunto, donde hay una mejoría en los síntomas depresivos que tienen que ver con velocidad de pensamiento, con atención, con la capacidad para tomar decisiones, a la par de mejorar la funcionalidad del enfermo, que es lo que buscamos hoy día en el tratamiento de la depresión. ¿Qué hay de las pruebas subjetivas? En cuanto a atención, planeación y memoria, los pacientes expuestos a vortioxetina refieren haber mejorado también de forma importante. No son nada más las pruebas objetivas, en que yo puedo hacer un examen al paciente y ver si mejora, sino que también el paciente me está diciendo, doctor, siento que mi memoria está mejor, siento que planeo mejor, siento que me organizo más, ya no me siento tan lento. Esta mejoría se ve entonces tanto a nivel objetivo en pruebas específicas como a nivel subjetivo por boca del paciente. Vortioxetina es un antidepresivo eficaz. Esto sustentado por amplios programas de desarrollo clínico con ensayos controlados aleatorizados. No solamente es, el medicamento es eficaz en depresión y es eficaz también en los síntomas ansiosos que acompañan a la depresión. En diferentes ensayos clínicos, el medicamento demostró ser al menos tan eficaz como duloxetina en los síntomas ansiosos, un medicamento que está aprobado en ansiedad generalizada. El medicamento también ha demostrado ser seguro y eficaz en adultos mayores. Esto en ensayos controlados aleatorizados, en donde se compara la eficacia contra placebo y duloxetina en adultos mayores de 70 años, demostrando también ahí su eficacia y seguridad. El medicamento también resulta muy útil en los pacientes duros de roer, en estos pacientes que no responden a tratamientos con inhibidores selectivos o con inhibidores duales, vortioxetina demostró ser más eficaz, teniendo remisiones de hasta el 55%. Por si esto fuera poco, el medicamento también ha demostrado esta eficacia diferenciada en síntomas como la lentitud de pensamiento, la dificultad para tomar decisiones, la capacidad del paciente para planear y organizar las cosas. Son de los síntomas más duros de la depresión y más difíciles de tratar, siendo más eficaz que otros antidepresivos. Vamos a un pequeño resumen. ¿Cómo utilizar vortioxetina? La dosis habitual va a ser de 10 miligramos, indicada en pacientes con trastornos depresivos. La dosis tiene un rango terapéutico que va desde 5 hasta 20 miligramos al día. Eso significa que puedo variar mis dosis de acuerdo al paciente. Sin embargo, la mayor parte de los enfermos va a responder a la dosis de 10 miligramos. No requiere ajustes en insuficiencia renal ni en insuficiencia hepática. En cuanto a las interacciones de fármaco a fármaco, aunque tiene una
gran metabolismo por el citocromo P450 no es inductor ni supresor de ninguno de los citocromos. Eso facilita que yo lo pueda combinar con otros medicamentos con mucha mayor seguridad de que no va a modificar a los demás medicamentos. Si alguien en el caso de vortioxetina puede ser modificada por otros fármacos, si yo modifico alguno de los citocromos, vortioxetina tiene cerca de 6 citocromos distintos que la metabolizan, haciendo difícil que los demás fármacos puedan modificarla, haciéndola más fácil de combinar con otros fármacos. ¿Cómo debo cambiar el antidepresivo en caso que yo quiera cambiar de un antidepresivo previo a vortioxetina? Bien, generalmente voy a poder hacer un cambio relativamente directo de un fármaco a otro, con algunas excepciones. Si voy a cambiar a un paciente que está utilizando un dual o paroxetina, estos fármacos tienen síndrome por descontinuación. Debo disminuirlos paulatinamente. Muy importante hacerlo, o de lo contrario el paciente tendrá efectos secundarios que achacará al nuevo medicamento y por lo tanto dirá que no lo tolera. Y otro punto importante debo tomar en cuenta, como cualquier antidepresivo, está totalmente proscrito combinarlo con inhibidores de la monoaminoxidasa, porque puede llegar a causar un síndrome serotoninérgico con este grupo de medicamentos. Afortunadamente, este grupo de medicamentos prácticamente ya no existe en México, de forma que es muy difícil caer en este error. Por último, en el caso que yo quiera cambiar de fluoxetina a vortioxetina, fluoxetina tiene una vida media muy larga, mayor de 72 horas, y vortioxetina también tiene vida media larga, aproximadamente 72 horas. Esto implica que debería primero lavar al paciente, es decir, suspender fluoxetina por un tiempo aproximado de unos 4 días y después iniciar vortioxetina. Un punto importante es que la vida media larga de vortioxetina me da ventajas en el paciente que llega a olvidar alguna dosis, pues precisamente el tiempo prolongado de vida media de vortioxetina hace difícil que el paciente tenga pérdida de eficacia. Por último, vortioxetina es un antidepresivo bien tolerado. Vortioxetina fue bien tolerada en estudios clínicos a corto y a largo plazo, con más de 5.000 pacientes y con pérdidas menores al 1% de los enfermos. El efecto adverso más común fue la náusea, y de hecho fue el único efecto adverso importante, pues el medicamento no causa problemas de sueño, no hace insomnio, no da sueño durante el día, no incrementa de peso comparado contra el placebo, no hay efectos sexuales autoinformados o emergentes en la dosis de 10 miligramos. En la dosis de 20 miligramos, los efectos sexuales emergentes serán parecidos a otros antidepresivos, pero no en la dosis convencional de 10 miligramos, en que prácticamente son similares al placebo. No se modifica la frecuencia cardíaca, no se modifica la presión arterial, no tiene síntomas por descontinuación y por último, tampoco tiene efectos en los parámetros del electrocardiograma, incluyendo el tiempo total del pulso. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.